Gloria a Dios por eso. Gracias al Señor por las victorias que Él nos da. Son muchas las luchas, son muchas las pruebas, pero son mayores las victorias que el Señor nos da día a día. Así que ahí aferrémonos, ahí apuntemos siempre a las victorias que el Señor nos da día tras día. Y le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da para compartir su palabra. Gracias al pastor que siempre me da esta oportunidad también para predicar. De una me dice, predicas tal día. Bueno, ahí estamos como soldados valientes, ¿no es cierto? Y bueno, lo que les quiero compartir hoy, está el título ahí en la pantalla, por favor, si pueden poner el título en la pantalla. Pero antes, quiero orar. Te invito a inclinar tu rostro. Señor y Dios, te damos gracias, Padre del cielo, gracias por esta oportunidad y este privilegio que me das de poder exponer tu palabra, Señor, y contar tus maravillas. Señor, te pido que estés hablando a través de mi boca y prepara cada corazón, Señor, que cada uno pueda abrir el corazón en esta noche para recibir la palabra que está en tu trono para nuestra vida, Señor. Necesitamos de ti, nos declaramos hambrientos y sedientos de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque, Señor, tu palabra que es alimento, cada día alimenta nuestra vida, Señor. Y trae, Señor, renuevo para nosotros, trae vivificación, Señor. Padre, cada día nos llevas de victoria en victoria. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estos últimos 2 cultos que hubo, las enseñanzas que trajo nuestro pastor habló de las prioridades. ¿Recuerdan? Fue el domingo, creo, ¿verdad? Habló de las prioridades. Y Rosalía ayer nos habló acerca de cuáles son las evidencias o las pruebas que muestra alguien que dice amar a Dios. ¿Cuáles son esas evidencias, esas pruebas? ¿Recuerdan lo que estuvieron ayer? El poner por obra la palabra. Porque alguien que dice yo amo a Dios, Jesús dijo en su palabra, el que me ama, mi palabra guarda. La pone por obra, no es guardarla en la mesita de luz, no es guardarla en una alacena, no es tenerla ahí abajo de la almohada, sino ponerla por obra, llevarla a la práctica. Eso es guardar la palabra del Señor. Y el mensaje que les quiero compartir hoy, si bien el título dice, no sale. Si bien el título dice los peligros del orgullo, tiene que ver también con estos mensajes que estuvimos hablando estos días, que estuvo predicando nuestro pastor estos días. ¿Y por qué le digo que tiene que ver? Porque este mensaje lo voy a arrancar y lo voy a relacionar con los anteriores. Ya que uno de los personajes, porque voy a hablar de 2 personajes principales, uno de los personajes de esta historia que les quiero contar tenía una vida de adoración profunda, una vida de oración intensa, pero también una vivencia con Dios preciosa. Y este personaje se llama Daniel. Y vieron que Lucas recién dijo, a ver, agarren un libro y pónganselo a leer. Bueno, este fue mi libro que vengo leyendo hace un par de días ya, el libro de Daniel, el profeta Daniel. Y Daniel, desde muy jovencito, vamos a arrancar por acá para que usted pueda entrar en la historia, desde muy jovencito, él lo perdió todo. El rey de Babilonia, un rey malvado, que gobernaba un país, una ciudad muy malvada, idólatra, habían tomado Judá, la habían sitiado y encima se habían llevado cautivos a todos los que estaban en ese lugar. Se los llevaron cautivos y para servidumbre. Entre ellos estaba Daniel. Daniel y 3 amigos. ¿Los recuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego, dice, ¿no? Esos 3 amigos, Daniel y sus 3 amigos habían sido también llevados cautivos, pero ellos eran hombres de Dios. Si bien eran jovencitos, se dice que eran hasta un poco adolescentes más o menos cuando se los llevaron.
Me imagino lo duro que habrá sido para ellos el destierro, el que vayan a su lugar, a su ciudad, a su país y los arranquen y los lleven cautivos a todos y los lleven a un lugar que no conocen, cambiarles hasta el nombre, porque hasta eso perdieron, hasta el nombre, porque luego le cambian el nombre. Ahí en Babilonia, como era costumbre, les cambian el nombre. Ya no se llama Daniel cuando lo llevan ahí, sino que le llaman Belsasar. Y a sus 3 amigos también. Ellos eran varones de Dios, hermosos varones de Dios, no solamente en su apariencia, sino en vivencia. Eran hermosos varones de Dios. Y fueron llevados así para servidumbre bajo el dominio del rey Nabucodonosor, un rey idólatra, que lo tenía todo. Este rey lo tenía todo lo que él quería: fama, poder, riquezas, gloria. Tenía ejércitos, mucha tierra conquistada. Era tremendo este hombre. Y se llevó a muchos cautivos para que le sirvan a él, para trabajar en su imperio, ¿no? Que era muy reconocido. Ese imperio era muy reconocido a nivel, se podría decir, mundial, porque todas las naciones lo conocían, sabían que ellos iban como topadoras, rompían todo, destruían todo y se llevaban todo lo que querían y hacían lo que se les antojaba. Bajo ese gobierno y ese dominio se encontraba Daniel y sus amigos. Pero me llama la atención que Daniel, a pesar de que se lo llevaron, como decir, secuestrado, ¿no? Hacia un lugar y todo, y perdió hasta su nombre, él no perdió su fe en el Señor y se mantuvo firme con todas sus convicciones y con todo lo que él tenía y creía en su interior. No permitió que la situación lo ahogara y lo haga desanimar, renegar contra Dios, enojarse contra Dios, sino que él mantuvo su fe firme, intacta. Porque yo creo que él sabía que todo eso tenía un plan. Y yo creo que cada hijo de Dios debemos entender esto, que cada situación que pasamos y atravesamos no es porque a Dios se le escapó algo, no es porque a Dios se le antoja o porque Dios es malo, sino que cada situación que atravesamos es porque detrás de todo eso hay un plan. Y ese plan te puedo asegurar que es perfecto, porque Dios tiene todas las cosas acomodadas. Él hace a su tiempo, no son los tiempos nuestros, son los tiempos de Dios. Ahí estaban Daniel y sus amigos Ananías, Misaías y Azarías. Ellos, si bien los llevaron contra su voluntad, dijo alguien esto: ellos, Daniel y sus amigos, no permitieron que los ahogaran las penas que estaban atravesando. Ellos aprovecharon la oportunidad y no dejaron que las oportunidades se aprovecharan de ellos. Mire qué inteligente. ¿Por qué? Porque Dios los había dotado a estos varones de inteligencia, mucha inteligencia, sabiduría. Entonces fueron llevados a un lugar al que no pertenecían, pero allá mostraron en quién creían. Allá fueron y mostraron lo que sabían, lo que conocían de Dios, y pusieron aún en práctica todas las enseñanzas que habían recibido desde su niñez. Ellos aprovecharon esa oportunidad para marcar la diferencia y mostrar quién era el Dios verdadero, en quien ellos verdaderamente creían. Las vidas de estos varones es un ejemplo de honra, de servicio, de prioridad, de devoción a Dios, porque jamás se dejaron amedrentar por la situación que estaban atravesando. Momentos duros, que aún fueron obligados a adorar a esos dioses paganos, porque Babilonia tenía dioses paganos, se hacían de estatuas, de imágenes y tenían que adorar. Y el rey obligaba al pueblo a que adoraran a esos dioses. Sin embargo, ellos no lo hicieron, se mantuvieron sus convicciones y fueron respaldados por Dios, defendidos por Dios, guardados por Él, aún de la muerte, porque en varias oportunidades estuvieron al filo de la muerte. Recuerdan, al que leyó el libro de Daniel sabe que Daniel estuvo en el foso de los leones, los amigos los metieron en un horno de fuego ardiendo 7 veces más de lo que se acostumbraba.
O sea, ellos pasaron por las 1001 y en varias oportunidades estuvieron al borde de la muerte. El rey Nabucodonosor en esta oportunidad tiene un sueño. Dice que ese sueño lo perturbó de tal manera que no estaba tranquilo, estaba intranquilo, pero que al despertar dice que no se acordaba más, no se acordaba el sueño. Entonces, este hombre que hizo, este rey, dice que llamó a todos los sabios, mandó a llamar a todos los sabios que estaban allí en Babilonia, que vengan a ver quién le podía decir el sueño. Y cosa difícil es, lo mismo que venga, no sé, Mauro y me diga, pastora, tuve un sueño. A ver, ¿lo puede decir al sueño que yo tuve? No lo tuvo él, no lo tuvo yo. Entonces, miren qué cosa difícil, ¿no? Y no solamente decir el sueño que tuvo, sino también interpretarlo. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿A dónde lo quiere llevar? Esto le pasó a Nabucodonosor, rey. Entonces llamó a todos los sabios, dice que nadie pudo decir ese sueño, nadie pudo declararle cuál era el sueño y tampoco su interpretación. Entonces, ¿qué hizo? Recuerdan que dije que era un rey muy malvado. ¿Qué hizo? Mandó a matar a todos los sabios. Dijo, mátenlos a todos, extermínenlos, no los quiero ver más. Me cansaron porque yo sé que están haciendo tiempo y no me quieren declarar porque no lo saben. Es más, me quieren mentir. Me están inventando cosas para hacérmelas creer, pero era vivo. Entonces, entre esos sabios caían Daniel y caían sus amigos. Entonces, llegó a los oídos de Daniel lo que iba a pasar. Esos asesinatos que iban a cometer, de matar a todos los sabios. Y entre ellos caían ellos también ahí en la volteada, dice, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Dice que Daniel habló y dijo, yo voy a interpretar el sueño del rey. Miren la fe que tenía, yo lo voy a hacer. Eso sí pido tiempo. Entonces el rey le pareció bien, dijo, le damos el tiempo necesario. Y ahí fue Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Y eso también me encantó, porque qué importante es. Dice que Daniel lo primero que hizo fue donde estaban sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y les dijo lo que estaba pasando. Y ellos se unieron en oración, en ruego a Dios, pidiendo misericordia y que el Señor haga algo porque iban a perecer. Qué importante que podamos contar con otros para que oren también cuando estamos en alguna situación difícil. Qué bueno que podamos tener amigos de este tamaño así, que te ayuden a orar, te ayuden a interceder, a clamar, que estén ahí, ¿no? Apuntalándonos y apoyándonos. Dice la palabra de Dios que hay poder en el acuerdo. Así como en el mundo espiritual, Satanás con todos sus demonios también se ponen de acuerdo para hacer de las suyas. Nosotros como hijos de Dios también tenemos que ponernos de acuerdo para orar, para clamar e interceder por las necesidades del pueblo. Así se pusieron de acuerdo ellos y dice que se pusieron a orar y Dios le reveló a Daniel aquel sueño del rey. Entonces fue donde el rey y le dijo, sin que faltara ni una sola palabra, detalladamente todo lo que el rey había soñado. ¿Y qué dijo el rey? Contento y alegre, va, por fin alguien, ¿no? Que haya interpretado este sueño. ¿Pero qué hizo? Cometió un error. Y ese error fue que se humilló y se postró delante de Daniel y no delante del Dios de Daniel, que había revelado el sueño. Mire qué equivocado que estaba. Es más, mandó que le diesen regalos y cosas a Daniel de lo contento que estaba, en forma de gratitud y como pagándole lo que había hecho Daniel. Pero en realidad era Dios que le había revelado a Daniel, porque Daniel llevaba una vida íntegra, una vida piadosa. Íntegra. ¿Y qué es íntegra? Una vida íntegra. Una vida íntegra es hacer las cosas bien cuando nadie nos ve. Eso es una vida íntegra. Miren qué importante. Daniel y sus amigos tenían una vida íntegra. Si los veía el rey o no los veía, o los consejeros del rey, o los que estaban trabajando alrededor, ellos hacían las cosas bien, mostraban realmente en quién creían. No se doblegaban así nomás, sino que ellos mantenían su fe y seguían a pesar de las circunstancias que estaban atravesando. Y Dios los recompensó por eso, y de hecho Dios le dio
el sueño, le reveló para que él pudiera ir donde estaba el rey Nabucodonosor y ahí contarle todo ese sueño. Pero el rey siguió las costumbres de él, siguió adorando a dioses paganos hechos de mano. De hecho, se hizo luego unas estatuas más grandes de no sé cuántos metros y otra vez obligaba al pueblo a adorar a esas imágenes. Y así siguió y siguió y siguió haciendo de las suyas. Si bien Dios le había mostrado su poder, lo había visto, había escuchado todo el poder que tiene nuestro Dios, el Dios de Israel, y aún así tomó la decisión de seguir adorando a las imágenes. De hecho, se construyó una. No le bastó lo que vio, ni lo que escuchó. La omnisciencia de Dios no le bastó. Reconoció a medias al Dios, porque dijo, oh, el Dios de Daniel. Pero no lo hizo desde su interior, sino que de la boca para afuera, porque si no hubiera cambiado de actitud, ¿vio? Porque alguien que realmente siente algo se exterioriza hacia afuera. Pero cuando lo decimos de la boca para afuera, y de la boca para afuera podemos decir muchas cosas, pero nuestras actitudes es lo que demuestra que realmente hay un cambio, ¿verdad? Y este hombre siguió así, este rey siguió así. Y me llevaba a pensar cuánta gente hoy en día también piensa de la misma manera. Usan un vocabulario espiritual, pero en el fondo no le creen a Dios. Nuestras iglesias también se llenan de gente que viene ya sea buscando milagros, buscando sanidad, buscando cosas de Dios, pero en su interior no quieren saber absolutamente nada con Dios. Voy a la iglesia, digo que creo, pero sigo adorando a mis imágenes, sigo con mis amuletos debajo de la almohada, en la mesa de luz, en la pared colgando. ¿Y sabe qué? No se puede servir a dos señores, dice la palabra. O amará a uno y aborrecerá al otro, o amará más al otro y aborrecerá al otro, pero no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o al enemigo, o adoramos a Dios o a las imágenes, pero no podemos estar bien con una y con la otra. Eso es mentira del enemigo. ¿Sabe que la Biblia declara en Mateo 6:24? Dice, nadie puede servir a dos señores. Acá está el versículo que les dije recién. Pues menospreciará a uno y amará al otro, querrá mucho a uno o despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. No se puede. Y este rey quería hacer eso. Él quería seguir con la suya, ¿no? Mateo 16:28 también, 26, Mateo 16, 26 al 28 dice también, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el oro del mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué podía hacer este hombre? Volverse a Dios era lo que tenía que hacer, era lo correcto, pero en su corazón, en su interior, él seguía amando sus riquezas, seguía amando todo lo que tenía y quería seguir poseyéndolo todo. De hecho, él se creía tan grande que se creía un Dios. Llegó hasta pensar en eso. Por eso la imagen que pusieron al principio, ¿no?, de la predicación. Dice, con respecto a esta palabra, que debemos tomar nosotros también una decisión. No podemos estar en los dos caminos. O estamos en el camino de Dios o estamos en el mundo. O buscamos lo eterno o nos quedamos con lo perecedero. O amamos lo corruptible o lo incorruptible. El pecado o la santidad, no hay otra. O una cosa o la otra. A medias no podemos vivir. Y este rey Nabucodonosor ganó tantas batallas, tanta riqueza obtuvo, tanto poder, tanta fama, tanta gloria,
que lo llevaron a la soberbia y al orgullo. Su corazón estaba tan enorgullecido que lo dominaba. Y Dios le dio un aviso por medio de otro sueño que tuvo. Volvió a soñar. Y en ese sueño vio cosas que lo perturbaron de tal manera, y se lo acordaba, este se lo acordaba. ¿Y cómo es Dios? Así con nosotros también. Cada vez que nos empezamos a desviar, como dijo Lucas hoy, cada vez que nos empezamos a desviar, el Señor de vuelta nos trae con sus cuerdas de amor, nos avisa y nos dice, ojo por dónde vas, ojo lo que estás haciendo, esto no te conviene. Entonces tenemos que retomar. Y este rey estaba recibiendo estos sueños, avisos, advertencias de parte de Dios para que se volviera su corazón a Dios y abandonara el orgullo, la vanidad y todo lo que estaba anidando en su cabeza. Este sueño lo perturbó de tal manera a este rey. Yo creo que ahí Dios empezó a tratar con él, con su orgullo. Y ahora sí quiero compartir con ustedes el libro de Daniel, capítulo 4. Este capítulo de Daniel 4 comienza glorificando a Dios. El rey Nabucodonosor comienza glorificando a Dios en este capítulo. ¿Por qué? Porque había pasado por la zaranda. Dios había tratado duro con él. Muchas veces Dios, la mayoría de las veces y siempre, Dios nos llama por amor. Pero muchas veces el ser humano no escucha a Dios cuando nos llama por amor. Y a veces tiene que pasar cosas fuertes. A veces hay que tocar fondo el ser humano para que se vuelva a Dios. Porque es duro. El ser humano es duro. No sé cuántas veces te hablaron del Señor. Hiciste oído sordo, ¿no es cierto? Muchas veces hicimos oído sordo. Hasta que un día algo pasa y nos volvemos al Señor. Comienza diciendo así el libro de Daniel, capítulo 4. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama las imágenes y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, con minúscula, ¿vieron? El Dios del rey, con minúscula. Nuestro Dios es Dios con mayúscula. Y en quien mora el espíritu de los dioses santos, porque ellos creían en eso, que en Daniel moraban los dioses, mas moraba el Dios de dioses. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti el espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y ahí comienza a relatarle todo lo que él había visto en el sueño. Y eran malas noticias. ¿Malas noticias para quién? Para Daniel, no. Para el rey Nabucodonosor. Para él eran las malas noticias. Y este sueño tenía un gran significado. Era la caída de su reinado.
Tremendo el sueño y tremendo su significado. Pero más me llamó la atención lo que luego Daniel hace más adelante. Después que el rey le cuenta y le dice: estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos debajo de él, y se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad al árbol y cortad sus ramas, quitad del follaje y dispersad sus frutos. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque en ti mora el espíritu de los dioses santos. Después de haber escuchado estas cosas, al instante Dios le da a Daniel la interpretación de ese sueño, y era terrible: la destrucción de este rey, la pérdida de todo cuanto tenía. Él iba a perderlo todo. Entonces, cuando entiende esto, Daniel se puso tan mal, de tal manera se entristeció su corazón, que dice que quedó atónito. Esto dice en el versículo 4:19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. Quedó asombrado, helado por lo que acababa de escuchar, sin palabras, sorprendido, desconcertado, sin saber cómo reaccionar frente a semejante cosa. Y lo que me llama la atención es que él se entristeció, Daniel, en vez de ponerse contento, porque él se podría haber puesto contento con lo que le estaba pasando a Nabucodonosor. Después de todo, Nabucodonosor, ¿qué había hecho? Había destruido su ciudad, el lugar donde él vivía, donde tenía sus costumbres, donde tenía sus afectos. El rey había destruido todo. Sin embargo, Daniel se podía haber alegrado por esto. Sin embargo, no lo hizo. Se entristeció su corazón porque no le deseaba el mal. ¿Saben por qué no le deseó el mal? ¿Saben por qué actuó de esta manera? ¿Por qué pasó esto? Porque en su corazón Daniel ya lo había perdonado.